La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta mesa de conversación, Arturo, sobre creencias religiosas. Exactamente, y estamos ya al final del ciclo, final del ciclo del mes. Fueron 2 meses que estuvimos platicando sobre fundadores de creencias o de sistemas religiosos. Y nos hemos dado cuenta que no solamente hay que hablar de los fundadores, sino también de cierto grupo de maneras de pensar la espiritualidad que no siempre tienen como muy claro un fundador detrás, sino es como un movimiento. Así es. Y hoy vamos a estar hablando de uno de estos movimientos. Hoy es Curso de Milagros, es así el Curso de Milagros. Curso de Milagros. Y para ello está con nosotros Gerardo Moya García. Él es licenciado en Derecho y maestro en Educación y Procesos Cognitivos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Es profesor del Departamento de Formación Humana, el DFH, del ITESO, en donde imparte en licenciatura los cursos de Fe y Ateísmo Contemporáneo y Derechos Humanos como Desafío Ético Contemporáneo. Desde hace 20 años es estudiante de un curso de milagros, UCDM, del cual ha impartido pláticas, talleres, guiado retiro, así como facilitado grupos de estudio. Ha acompañado procesos personales a través de esencias florales y medicina cuántica por medio de radiestesia y armonización de centros energéticos, así como impartido talleres de meditación pragmática, entre otros. Muy buenas tardes, Gerardo, seas bienvenido a esta mesa de conversación de creencias religiosas. Pues gracias, Darío, gracias, Arturo, por la invitación. Un gusto estar aquí para platicar un rato sobre esto de un curso de milagros, qué propone, cómo se originó y adelante. Sí. A la pregunta básica, ¿un curso de milagros es una religión o no lo es? Porque luego uno se confunde al andar en el camino. Por supuesto, yo creo que esa es una muy, muy buena pregunta y tiene que ver con aquella diferenciación entre lo que implica una religión y la espiritualidad en sí misma, ¿no? Un curso de milagros no es una religión, eso tiene que quedar muy claro. En el propio curso se refiere en cuanto a su objetivo, y lo leo textual, dice: su objetivo no es sentar las bases para iniciar un culto más. Su único propósito es ofrecer un camino para que algunas personas, y no todas, ¿no?, puedan encontrar su propio maestro interno, su propio guía interno. Entonces, un curso es eso, es una metodología para alcanzar ese fin y ese objetivo. Para mí la religión no necesariamente tiene ese objetivo y tiene algunos otros elementos que el curso no llena, ¿no? No tiene una guía, una propuesta moral, por ejemplo, el curso no tiene una estructura administrativa ni jerárquica, no tiene, digamos, un libro sagrado como si fuera sagrado, es decir, es la propia propuesta de la metodología lo que implica el curso en sí mismo. De ahí creo que hay que hacer un señalamiento, Gerardo, que tú estarás mañana en un seminario mensual que tenemos entre ITESO, UDG y Museo el Museo Regional de Guadalajara. Correcto. Y al cual los invitamos, es a partir de las 11 de la mañana en el auditorio Adalberto Navarro Sánchez, en el Centro de Sociales y Humanidades, entre Maestros y Mariano Bárcena. Ustedes entran, de hecho, por la puerta que está por Maestros, la puerta 3,
y ahí derechito salen al... Es la que está por el Acuario Michín para mayor información. Y ahí va a estar con nosotros Gerardo Moya hablándonos justamente de una propuesta alterteísta. Sí, es decir, sí, es Perdón, una propuesta, y por eso hice ese paréntesis. Es correcto. Porque así como lo estás marcando, entra en el tema que tenemos, que es espiritualidad sin religión. El seminario tiene este tema que es durante todo el año, y entonces pueden pues también acudir a oír a Gerardo mañana, pero digo, ahí, tal como lo estás mencionando ahorita, pues cabría por eso el que también estás invitado a ese seminario y que vas a sacar un artículo en el texto, que estamos ya trabajando en él, de espiritualidad sin religión. ¿Tú lo ubicarías así, el curso de milagros, o no? Efectivamente, yo diría que el curso de milagros es una propuesta de espiritualidad que no necesariamente es una religión, implica una religión, ni pretendemos, ni se pretende que devenga en una religión como tal. Y para eso, pues, habría que explicar mañana en el seminario con más calma la diferencia primero de qué implicaría espiritualidad y religión, por supuesto desde mi muy específica visión, y poder dialogar en torno a eso y explicar por qué un curso de milagros es una propuesta, si bien teísta, evidentemente, que implica una creencia en la existencia de lo inmanente, ¿no? Para no reducir, de todas maneras se reduce, ¿no? Implica una propuesta teísta, pero que no está enclavada en lo que yo definiría como religión. Oye, Gerardo, ¿y cómo inicia todo este movimiento, este movimiento espiritual de un curso de milagros? Ya. Si no tiene ideas o características de culto, no tiene una propuesta moral ni una estructura jerárquica, administrativa, ¿cómo inicia esto que puede para muchos parecernos un poco como extraño? Porque ¿cómo se va gestando, cómo se va comunicando? ¿Qué pasa ahí? Claro, y lo pareció para mí, cuando me llegó esto dije que, a ver, ¿qué es esto, no? Eso fue hace como 20 años más o menos, ¿no? Y sí, ciertamente ahorita, digo, no se tienen cálculos específicos, pero probablemente alrededor de 6 millones de personas en el mundo ahorita sean estudiantes, practicantes, algo relacionado con el curso de milagros, ¿no? Entonces, a ver, en los 60s, una doctora en psicología llamada Helen Schucman, norteamericana, trabajaba como académica en la Universidad de Columbia, ¿no? En la ciudad de Nueva York, en un ámbito académico en aquel momento en Estados Unidos muy cerrado, muy receloso de psicología médica, ¿eh? Psicología médica. Era así como un tema. Exacto, además como, ¿no? Y bueno, ella era psíquica, siempre tuvo sueños y tal, pero en ese ámbito académico, bueno, eso es así como, a ver, esta patología dejémosla aparte, ¿no? Y hablemos. Y entonces ella empieza a tener una serie de experiencias y comparte con su jefe del departamento que había como mucha dificultad en la relación de las reuniones académicas que se tenían ahí con los médicos, el ego estaba muy inflado, y entonces dijo, tiene que haber una manera diferente de relacionarnos, ¿no? Que no sea así, que no sea a través del ataque, etc. Y entonces, a partir de eso, su jefe le dijo, se lo estoy platicando muy, digamos, chicharroneramente, para decirlo así fácil, ¿no? Le dijo, ¿cómo no? Yo creo que sí, vamos viendo cómo le podemos hacer, porque esto ya es inaguantable, ¿no? Y entonces ella empieza a tener una serie de sueños, y de repente se encuentra con que hay una voz, por decirlo de alguna manera, que resuena en su mente, y le dice, toma nota, esto es un curso de milagros. Entonces, claro, ahí evidentemente dice, yo creo que me estoy volviendo loca, ¿no? Ya estoy escuchando voces, ¿no? Y más adelante, esta voz se identifica como Jesús de Nazaret. Entonces, a ver, esto puede ser relevante para unas personas, pero para el objeto del curso en realidad no tiene relevancia. No puede decir, bueno, ¿cómo no va a ser relevante si la voz es una cosa, es otra? No, porque el objeto del curso es poder guiarte hacia tu propio sendero interno, ¿no? Entonces, si eso es Jesús o es cualquier otro ente superior, iluminado, lo que sea, no tiene realmente importancia. Pero en este caso se identifica así, lo cual para ella no tiene el valor que podría tener para
para un cristiano, ¿no? O en una cultura occidental, porque ella se denomina atea, además venía de cultura judía, ¿no? Entonces Jesús no era, digamos, una imagen que ella le representara nada. Aún así, estuvo 7 años bajo dictado interno, ¿no? Lo que ahorita es más fácil conocido como un proceso de canalización, ¿no? En donde ella iba, en aquel entonces además tomando taquigrafía, ¿no? Porque estamos hablando de los 60s, ¿no? Y luego su jefe iba pasando eso a máquina. Y fueron haciendo volúmenes durante 7 años del dictado específico, primero de un texto, luego de un libro práctico de ejercicios y finalmente un manual para el maestro, que después de leerlo dijeron mejor lo vamos a dejar guardado en los estantes porque si publicamos esto yo creo que nos van a sacar del ámbito académico. Oye, pero era bastante, son cerca de 700 y tantas páginas. Ahora hay que decir que son 3 textos, que es lo que yo te preguntaba, claro, fuera de claro, micrófonos. claro. Pero ¿era el primer texto que se estuvo ese tiempo ahí guardado? De 700 y tantas páginas. A ver, el texto sí tiene 700, digamos, como la parte teórica. Estamos hablando de un curso, entonces un curso tiene su parte teórica y su parte práctica, ¿no? Luego un manual para quien lo facilita, ¿no? Que le llama manual para el maestro. Entonces, efectivamente, primero se recibe el texto de 754 páginas, luego viene el libro de ejercicios de 522 páginas, y finalmente el manual para el maestro que consta de 100 páginas. Y el actual libro que se vende en las librerías como un curso de milagros, ¿qué es lo que trae? A ver, es que depende de las ediciones. Hay ediciones que nada más tienen el texto, otra edición que es nada más el puro libro de ejercicio, etcétera. En general se vende la edición que tiene los 3 textos en conjunto, que es esta que yo tengo aquí enfrente, que casi parece Biblia porque está muy delgadita ¿no? Y bueno, tiene mucho contenido y se venden en general las 3. Ahora están por sacar una nueva edición que trae 2 anexos que fueron dictados después del manual para el maestro, muy pequeñitos. Uno que tiene que ver con cómo dar acompañamiento psicoterapéutico desde el ámbito del curso, desde la propuesta del curso de milagros, que es más para gente que se dedica a eso, ¿no? Y otro que se llama el canto de la oración, que es cómo orar, dicho sencillamente, también desde la visión del curso. Oye, Gerardo, entonces ahí me quedaba ahí porque yo leí estos datos de esta doctora Schumann. Cuando dicen, bueno, ahí recuerdo y sobre todo aparece en Wikipedia, ¿no? Que era conservadora atea. Yo, a ver, atea, ¿cómo si se sitúa así? Yo creo que sí lo mencionaste tú, a ver, me estoy volviendo loca por escuchar una voz. O sea, tuvo un momento de sospecha, de duda frente a esto. Yo creo que debe haber tenido muchos, ¿no? Pero bueno, alguien que le hace o se permite, ¿no? Y que le hace caso a una voz que escucha en su mente o una voz que canaliza, que no es una voz, es la manera de explicarlo, ¿no? Recibe información, sí. ¿No? Y se pone a escribir eso durante 7 años. Yo creo que cuando lo lee dice, pues esto debe tener sentido, porque estamos hablando de una doctora en psicología, ¿no? Aun cuando la persona no tendría para ella ningún significado. De hecho, Helen, que es la que lo recibe, nunca hizo los ejercicios. Practicar un curso de milagros no es leer el texto, eso es importante decirlo para el público. Estudiar un curso de milagros es hacer los ejercicios, si no, no pasa nada, porque estamos hablando de un proceso de programación y reprogramación de nuestro sistema de pensamiento, ¿no? Sin embargo, debió haber tenido alguna serie de disposiciones especiales ella, ¿no? Para haber sido canalizada y recibir esta información. Definitivamente. No puedo decir eso con certeza, pero mi hipótesis es que era una muy buena psíquica, ¿no? Y no hay muchos buenos. Quiero decir, psíquica es alguien que sea psíquica pura, es decir, que mete lo menos posible de tu propio sistema de pensamiento, de tu propio ego, en aquello que estás recibiendo, porque hay mucha gente que canaliza, ¿no? Pero para ser puro es complicado, hay que tratar como de hacerse, digamos, a un lado, ¿no? Y poder vertir aquello que estás recibiendo de forma directa. Había un punto que señalan en el texto que leí, o al menos era que ella podía controlar esta información que le estaba recibiendo y que no era una escritura automática. Y me refiero a escritura automática, aquel método que es empezar a escribir lo que se venga, que fue un método
en la cuestión del surrealismo, ¿no? Para escribir textos. Entonces, lo que dejaba, puedes notar que era una cuestión controlada, o sea, que lo podía dejar y luego retomar, sí, porque sí, o sea, de repente... Oye, espérame tantito, déjame ir al baño, porque si no, aquí no voy a poder... O en la madrugada te despiertas y tendrás que... imposible, 7 años así, nadie los aguanta, ¿no? En ese sentido yo creo que Jesús fue como considerado, ¿no? Es decir, bueno, ya que me está echando la mano, ¿verdad? Sí. Vamos a darle sus espacios, por supuesto, ¿no? Oye, y bueno, ya usaste dos conceptos que yo asocio eventualmente con los sistemas religiosos, la palabra acompañamiento y la palabra oración. Si bien no es una religión, en esta propuesta espiritual hay este tipo de planteamientos, de posibilidades. Sí. ¿Y qué es la oración? Porque ¿qué es la oración entendida desde un curso de milagros? Ya. Porque desde fuera, desde otros sistemas, dirigirse hacia una entidad trascendente, externa, distinta. Acá, ¿cómo se entiende entonces? Por Yo creo que supuesto. debe haber algún... Sí, yo creo que eso nos va a llevar después a otra pregunta para que el público pueda entender cuál es la propuesta que hay detrás de esta metodología, ¿no? De este curso. A ver, oración. Lo que nos dice un curso de milagros respecto de la oración es que en ningún caso es una petición. Pedir implica que hay algo externo a quien uno solicita algo, ¿no? La propuesta del curso es reconocer que, dada tu filiación con la unicidad, no requieres nada porque lo tienes todo. Por lo tanto, la forma, entre comillas, correcta de hacer oración es agradecer lo que ya se tiene, ¿no? O reconocer que eso ya ha sido dado. Y eso entonces implicaría poder experimentarlo en la vida cotidiana, ¿no? Cualquier cosa que se pida, ¿eh? Normalmente la gente se va a lo material, pero no únicamente se refiere a lo material, ¿no? Sí. Ahora, platicando, hemos dicho que eran 3 textos, hoy ya se están publicando, así unidos. La doctora Schumann y su jefe, que no recuerdo cómo se llama. Bill Thetford. Sacan los textos, pero creo que es otra persona la que se va a encargar de la edición, de la difusión. Sí, a ver, la historia, que es mucho más larga y complicada, como todas ese tipo de historias, ¿verdad? Es así como, bueno, ya terminamos esto, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? Entonces, bueno, se lo empiezan a dar a leer a gente que ellos le tenían confianza, que sabían que no los iban a juzgar más de lo que de por sí se estaban autojuzgando, ¿no? Y entonces apareció alguien que tenía un terreno en México, precisamente, dijo, no, esto vale la pena, yo voy a vender mi terreno y voy a aportar una lana para que se edite, ¿no? Y entonces se crea la Fundación para la Paz Interior, que lo único que hace es editar el libro. O sea, no hay ningún tipo o sea, la fundación no funge jerárquicamente como nada, ni da línea de nada, etcétera. Nomás dice, alguien tiene que editar esto y que sea puro, porque si no al rato le van a empezar a meter cosas, claro, interpretaciones, etcétera. Entonces que sea lo más puro posible. Y así fue como inició. Entonces se empezaron unas ediciones, se empezaron a repartir y claro que empezaron a volar y por supuesto no como ellos ni lo visualizaban ni lo esperaban, ¿no? Probablemente sí. Y bueno, entrando ya en materia, ¿cuáles son los planteamientos que, digo, más de 1000 páginas no son fáciles de resumir y probablemente nos vas a tener que plantear alguna probadita de este sistema, totalmente. De esta metodología? Pero ¿tú qué resaltarías? Miren, voy a dar unas ideas. Yo creo que vamos a retomar el tema después del corte más adelante, porque este es el planteamiento como tal. Cuando yo escuché esto hace 20 años dije, a ver, está muy bonito, pero está muy fumado, ¿no? No se puede explicar se puede explicar el curso teóricamente y ya, pero en realidad, como muchos otros elementos dentro de la espiritualidad, lo que requiere es su puesta en práctica para poder tener una experiencia interna de Dios, ¿no? Si no, pues esto dice eso y aquello dice aquello, ¿no? Entonces no toma sentido hasta que uno realmente hace los ejercicios, ¿no? Durante mínimo un año, porque son 365 ejercicios, uno por día. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho en un año, yo me eché 3, ¿no? Pero después de eso, entonces, hay una percepción diferente. Entonces pasa de lo teórico a lo experiencial. Eso es lo que pudiera decir de inicio. Entonces, la propuesta teórica o concreta del curso
está, digamos, en su prefacio y lo postula de forma muy sencilla en 3 enunciados, por decirlo de alguna manera. El primero es: nada real puede ser amenazado. El segundo es: nada irreal existe. Y en esas 2 premisas, dice el curso, radica la paz de Dios. Bueno, nadie entiende eso la primera vez que lo escucho, yo tampoco, ¿no? Nada real puede ser amenazado en el sentido de que el curso postula que lo único real es aquello que Dios crea. Y Dios no es un ente entendido como en la tradición judío-cristiana lo podemos entender, es decir, un ser, un ente omnipotente, etcétera, separado de su creación, que la crea, que interviene en ella, que se revela, ¿no? O sea, que hay una revelación, etcétera, ¿no? Dios, el curso define a Dios como el amor con mayúscula o como lo único que es y existe, o como lo uno. Entonces, si las cualidades o características, estoy hablando teóricamente, eso es muy complicado, si las cualidades o características de eso que se llama Dios, o que define Dios en el curso, son perfección, son unicidad, son eternidad, entonces su creación, por decirlo de alguna manera, o su expansión, como lo explica el curso, es de su propia naturaleza. Entonces, todo lo que no sea eso, no es real. Por lo tanto, la dualidad, lo que nosotros entendemos como realidad en nuestro mundo, en nuestro universo, la dualidad que implica que haya siempre opuestos, eso el curso le llama sueño. No existe. A ver, no existe para Dios, existe para quienes lo estamos creando continuamente, derivado de un sistema de pensamiento dual, es decir, que cree en la separación. La separación es lo que cristianamente podríamos llamar el pecado original, el error original de entenderse separado de lo uno. Y a partir de ese pensamiento se crea todo un sistema de proyección que contempla la dualidad, pero eso no existe para Dios. Existe para la mente de quienes lo experimentamos y lo creemos. Y los ejercicios estarían ayudándonos a reconocer que esa dualidad no existe. Los ejercicios lo que harían es primero deprogramar tu sistema de pensamiento para pensar de una manera unitaria, no dual, ¿no? Y entonces alguien diría, bueno, eso es un coco wash. Efectivamente. No se podría pensar de otra manera sino primero deprogramas, porque es como un disco duro. Tú le echas información nueva al disco duro que está lleno y pues aquello no da. Hay que borrar para poder entonces después reprogramar con un sistema de pensamiento diferente. Bueno, pues vamos a un primer corte. Estamos hoy charlando con Gerardo Moya acerca de un curso de milagros. Está usted escuchando Creencias Religiosas.
Está usted escuchando Creencias Religiosas. Bueno, pues hemos regresado ya al programa. Nunca nos hemos ido, pero de entrada hemos estado platicando mientras y escuchando una melodía, una serie de sonidos. Gerardo, ¿y estos sonidos qué es lo que buscan? Entiendo yo que en el curso de milagros no hay una música especial o particular, pero siempre les pedimos a nuestros invitados que nos ofrezcan algo que les ayude como a plantear o a seguir hablando de estos temas. ¿Esta música de qué se trata? Claro, a ver, sí, un curso de milagros no tiene ni música, ni cantos devocionales, ni nada de nada, ¿no? Es un curso, es una metodología. Y bueno, cuando me dijiste una música, dije, a ver, esa música a mí me evoca tranquilidad, me evoca paz, que de alguna manera es la experiencia interna que yo he podido tener de practicar el curso a lo largo de los años, ¿no? Es una melodía que más bien es la frecuencia 528 Hz, que está relacionada con el centro energético del corazón, en que hay diferentes frecuencias, ¿no? Entonces, bueno, es una melodía que a mí me gusta y uso, ¿no? Cotidianamente, meditando, etcétera, ¿no? Sí. Por cierto, la palabra meditación, ¿al interior de este curso hay meditación? Esa es una muy buena pregunta. Fíjate que a diferencia de otro tipo de prácticas, y yo diría de espiritualidad no religiosas, por ejemplo, el budismo, Zen, por ejemplo, el Kriya Yoga como ciencia, que tiene una serie de prácticas meditativas, de técnicas, etcétera. Un curso de milagros no ofrece eso. Básicamente es un trabajo mental, ¿no? Por eso no es un trabajo para todo el mundo, y así lo dice el curso, ¿no? No porque sea discriminatorio, sino porque hay gente que tiene otros canales, ¿no? de trabajo interno, o de despertar, o de iluminación, como le llamen las distintas tradiciones. Y el curso es una herramienta muy buena para los que somos mentales, ¿sí? Por supuesto te enseña a meditar, pero no a través de una serie de técnicas. Lo que sucede es que después de 365 ejercicios mentales en donde te dice, ahora pon atención a aquello, ahora interno, ahora externo, ahora cierra los ojos, ahora haz esto, entonces acabas dándote cuenta que sin querer te fue llevando a una forma de tener autoconciencia de tu propio sistema de pensamiento para poder transformarlo. Eso es en esencia también meditación, no la técnica. Oye, y bueno, ya nos dirás algo acerca de la cuestión de milagros, como yo te decía fuera de micrófonos. Yo vi ahí un anuncio y dije, ya están ofreciendo hasta curso de milagros, porque la oferta sí que tenemos hoy, o sea, de psicología o de cursos de varias cuestiones, nos ha plagado la ciudad, medio mundo. Entonces de repente que aparece, al menos, claro, a partir tú 20 años, estamos hablando a finales de los 90, ¿no? Es correcto. Que aparece ahora mucho más en estos 5 años, porque es cuando he visto letreros así, pues entra en esta oferta, pero efectivamente tiene más de 20 años la cuestión, y tú en esta práctica. ¿Quiere decir que quien hace un curso de milagros continúa, o es necesario en la experiencia que encontró, o qué es lo que sucede después? Después volvemos a claro, cuáles serían los pasos, pero ¿se continúa? La gente está en búsqueda, y cuando está en búsqueda luego siempre aparecen ofertas, ¿no? Entonces es muy importante dejar en claro que un curso de milagros no es un curso que alguien imparta. Nadie puede impartir un curso de milagros. El curso habla por sí mismo. Un curso de milagros se hace. Y te digo, yo no conozco a nadie que lo haya hecho en menos de un año. ¿Cuál es la única organización, si es que hubiera algún tipo de organización? Bueno, gente que ya hizo los ejercicios, ¿no? Se ofrece para acompañar, facilitar a otros estudiantes que están en ese proceso. Y entonces se puede armar un grupo de estudio. El grupo de estudio es un facilitador o facilitadora que ya lo hizo, que ya pasó un poco por ese proceso, ¿no? De reprogramación, o de programación y reprogramación, y van leyendo la teoría o van viendo las dudas que la gente va teniendo
en el diario cotidiano de estar haciendo personalmente los ejercicios, ¿no? Y eso se puede juntar una vez a la semana o 2 veces a la semana en los grupos que cada quien quiera, y no tienes que reportar a nadie qué estás haciendo, ni nadie lo da. Es un grupo de autoestudio. ¿Sí? Esa es la única organización que, por lo menos aquí en Guadalajara, conocemos, y hay un grupo de facilitadores y facilitadoras aquí en Guadalajara que nos reunimos desde hace tiempo, y de esto no sabemos que existe en otras partes o en otras ciudades de México. Es decir, los facilitadores están más desperdigados, pues, ¿no? Y entonces nosotros nos juntamos, tenemos nuestro propio grupo interno de estudio de facilitadores, somos alrededor de 10, 12 personas, y a veces hagamos algunas cosas públicas. Ahora vamos a armar un retiro, ¿no? Para los estudiantes del curso que quieran profundizar, das un tiempo para hablar sobre eso, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hacer unas charlas para explicar, si a alguien interesa ver qué es eso, pues de qué se trata, cómo puede, si quiere unirse a un grupo de estudio o no. No es requisito eso, o sea, alguien puede hacer un curso de milagros en su casa y lo está haciendo. O sea, no tiene que juntarse con nadie y dar cuenta de nada, ¿no? Sí. Asistí, Gerardo, y tú también ahí nos vimos en el ITESO a un curso de un teólogo, ¿cómo se llama? Un jesuita. Antonio. Juan Antonio Estrada. Juan Antonio Estrada, de inteligencia espiritual. Y él al final retomaba una cuestión sobre el discernimiento. ¿Hay discernimiento en el curso de milagros? Por ejemplo, tú estás haciéndolo y la experiencia, porque tú dices que es muy importante la experiencia, que ese es todo lo básico. Importante, sí. ¿Hay discernimiento de esa experiencia? Por supuesto que hay discernimiento. De hecho, el curso de milagros lo que hace es llevarte a un discernimiento interno para poder discernir, distinguir las 2 voces que plantea el curso pedagógicamente hablando, porque así sea en esencia, las 2 voces que tenemos, que es la voz del ego o la voz del sistema de pensamiento del mundo o de la dualidad, y la voz que le llama del Espíritu Santo o el Espíritu, la voz que habla por Dios, que implica la relación directa con la unicidad, no la dualidad. Entonces te va llevando en este discernimiento para que tú, frente a cada decisión en tu vida que tomes, sepas ver cuál de las 2 voces es y decidirte por una. Evidentemente, cada una tendrá su propia consecuencia, ¿no? Sí. Cuando yo es la primera vez que escuché este concepto de un curso de milagros, lo primero que me pregunté, bueno, ¿qué es esto de milagro? ¿Qué significa? ¿Qué significa aquí la palabra milagro? Porque a mí me parece como una ruptura. Y ahorita que lo empiezas a explicar con esta diferenciación de conciencia de la dualidad y de conciencia de la unicidad, me parece que por ahí podría entrar el asunto del milagro, ¿o en qué consiste? Definitivamente. A ver, el milagro en el mundo implica una intervención sobrenatural, lo que normalmente podría entenderse, ¿no? Sí. Porque además siempre las palabras son bastante disímiles, pero lo que entiende un curso de milagros por la palabra milagro es el cambio en la percepción de la persona que hace el curso. Eso es un milagro. Es decir, que tú tengas la voluntad de trabajar tu mente para cambiar la percepción de acuerdo a la forma de pensar que propone el curso, a eso le llama milagro. Por lo tanto, entonces, estamos en el ámbito de que un milagro no es algo físico, es algo etérico, es decir, es un pensamiento, ¿no? Al cambiar la percepción y decir, esto que yo veo no es real como normalmente creeríamos que es real, es modificable en tanto que es mi propia proyección, entonces yo puedo obrar milagros. Obrar milagros es estar en el mundo con un sistema de pensamiento diferente al del mundo. Eso puede tener repercusiones físicas o no. Lo importante no es si las tiene o no, porque el curso dice que obrar milagros, una vez que transformarte tu sistema de pensamiento, se da de forma natural. Es decir, sería natural obrar milagros. ¿Y ¿no? por qué lo ubicaste en el mundo etérico? Bueno, en el sentido de que el pensamiento no es algo físico, no es algo material, ¿no? Y entonces... Nos rebasa la corporalidad, rebasa por supuesto, la materialidad. Sí. De hecho, lo que explica el curso es que la materia no es únicamente más que la proyección de un sistema de pensamiento, ¿no? Con otro sistema de pensamiento nosotros podemos crear otro tipo de materia. Y en ese sentido, el autor del curso lo que explica es: yo obraba milagros en tanto mi sistema de pensamiento no era del mundo, es decir, no creía y no le aplicaban las leyes del mundo, porque él viene de un sistema de pensamiento de unicidad. Soy uno con el Padre,
¿no? Y el Padre es uno. Por lo tanto, puedo obrar milagros porque mi sistema de pensamiento no es el del mundo. Y a eso está buscando entrenarnos, ¿no? Para ser obradores de milagros. No para ir ahí a ver qué, ¿no? No. En sistema de pensamiento, poder unificarse con la energía divina, por decirlo de alguna manera. Y digo, en eso yo estoy muy de acuerdo contigo en una, Marco. Ahí hablan, de hecho, gracias por habernos mandado un texto, que es el prefacio, de hecho, de este libro, porque habla de conocimiento como esta realidad y de percepción como esto que sería el sueño o la ilusión, por decirlo de alguna manera. Han hablado los místicos de despertar, que te despiertes, pero dice, el problema es que cuando estás, dices, ya desperté, otra vez estás durmiendo. Claro, o despertar, ¿a qué? ¿A qué? Así es. ¿Cuál sería, si nos puedes dar un ejemplo de un ejercicio de milagro, porque así como, bueno, ¿a qué tipo de marco de realidad, cómo lo cambiaría? O sea, si se puede verbalizar algo para por supuesto, es que me imagino que hay tantas cosas, si yo estuviera del otro lado escuchando el radio, que se me cuestionaría decir, a ver, pues sí está muy interesante la teoría o muy fumada, pero a ver, no entiendo en qué consiste. A ver, me voy a ir al libro de ejercicios. Lección número 1 del libro de ejercicios, ¿verdad? Entonces todas las lecciones tienen primero una idea inicial y luego una explicación de cómo practicar esa idea que propone. Porque así como estás hablando, te voy a decir, te voy a retomar el marco cinematográfico. Las hermanas hoy Wachowski, antes eran los Wachowski, hoy las hermanas Wachowski, en Matrix, esto que hace Neo, el despertar, dice, ¿Es yo correcto? estaba en la Matrix, ¿cómo? Claro. Esta es la realidad. Claro. Bueno, eso es muy cinematográfico, y a lo mejor muchos de los que nos escuchan pudieran tener eso de que puedes ver con esa claridad las dos realidades, o cuando estás soñando y que despiertas y dices, estaba soñando, pero aquí ¿cómo sería? Claro, y solo cuando despiertas te puedes dar cuenta de que estás en un sueño, si no, absolutamente nada. Lo que el mundo que te rodea te muestra es exactamente el patrón de tu sistema de pensamiento, por lo tanto no se podría despertar solo en ese sentido. Y la Matrix no está alejada es decir, estamos hablando de una película, pero lo que plantea la Matrix, yo la utilizo para poder explicar de alguna manera lo que plantea el curso, ¿no? En función de que la realidad o el conocimiento, como acabas de decir ahorita, es lo uno, es lo que no es dual. Y lo dual, por eso, implicaría una ilusión o un sueño, ¿no? Sueño en el sentido de que se experimenta tan real que quien lo percibe lo vive, ¿no? No es que no exista, es decir, no exista como creación de Dios, pero existe, por supuesto, para todos los que lo experimentan, ¿no? Y ahí viven y mueren y sufren y se enferman y todo lo que nosotros normalmente conocemos en esta realidad, ¿no? Entonces, para poder deprogramar lo que tenemos en nuestro ADN, en lo que nos transmite la cultura, en lo que dice el planeta con sus leyes universales, que es real, el curso inicia en la lección 1 diciendo, nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, desde esta silla, significa nada. Y entonces la intención es empezar a deprogramar tu sistema de significados, porque si no le quitas significado a lo que ahora tú le das, no puedes resignificar eso. Entonces, efectivamente es una reprogramación neurolingüística de pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hay que tener mucha confianza para hacerle caso a eso y decir, a ver, me voy a vaciar y luego, ¿qué me van a echar adentro de mi tazón de arroz? Como dirían los budistas, ¿no? Mi mente zen está llena de arroz, solo le puede caber arroz nuevo cuando yo vacío el arroz viejo. Pues sí, a ver, me animo a vaciar y luego, ¿de qué me vas a reprogramar, no? Y por ejemplo, lo que acabas de leernos es el planteamiento teórico del ejercicio, el punto central. Ajá. Nada de lo que hay en esta habitación, de lo que hay frente a mí, tiene significado. Significa nada. Y entonces luego te pide, por eso es práctico, entonces a ver, mira ahora a tu alrededor lentamente y aplica esta idea de manera muy concreta a lo que veas. Este cuerpo no significa nada, esta agua no significa nada, estos lentes no significan nada, esa bocina no significa nada, etc. Ahora ve más lejos. Entonces empieza a quitar la distinción de la dualidad, de lo que es más importante o menos importante, más significativo o menos significativo, arriba, abajo, un lado, al otro, vida, muerte, luz, oscuridad.
y te deja totalmente vacío, deprogramado. Por eso es importante continuar los ejercicios, porque si no la gente después, ¿no? Entonces, la otra mitad de los ejercicios, de los 365 ejercicios, entonces reprograman tu mente de acuerdo con el sistema de pensamiento del curso. Entonces dice, a ver, si no es lo que creías que eras, ¿qué si eres? Dice, ok, eres amor. Si eres solamente amor, solo puedes dar amor, ¿no? Por poner un ejemplo de un ejercicio más adelante en el otro. Entonces, esa modificación en el sistema de pensamiento va impactando en nosotros y, por supuesto, en cómo nosotros nos vamos relacionando con el mundo. De tal manera que si ya no creo en la dualidad, tú no eres otro, eres yo mismo. Y lo que te haga a ti me lo estoy haciendo a mí mismo. Por lo tanto, eso implica una modificación de las relaciones y del trato que nosotros tenemos con lo aparentemente externo a nosotros. ¿Y esa reflexión es guiada por el facilitador? No, esa en el grupo, es guiada directamente por el propio texto. Lo que hace el facilitador es, oye, fíjate que yo me atoré en la lección 4 porque es que no entiendo qué significa esta palabra. A ver, vamos a leerla, ¿no? A ver, tal. Pues mira, esto significa tal, y en mi experiencia tal, o otros estudiantes han dicho tal, o sea, básicamente, ¿no? No es el facilitador no es el medium que se conecta, ¿no? Entonces, espérame, el Espíritu Santo me está diciendo ahorita que... No, por favor. El proceso de interiorización es de la persona la que lo hace y su experiencia es interna y es personal. ¿Y qué marco toma para decirse lo que es correcto? Que hablamos del discernimiento. Porque si yo digo aquí no es nada, ¿de dónde viene? Digo, habría muchas explicaciones. Si ha leído física cuántica, si ha leído... Por supuesto, sí. Sociología, los marcos culturales y sociales que tenemos... A ver, es una propuesta, y yo por eso insisto que el curso es una espiritualidad, ¿no? Porque la información que da el curso concuerda con la información mística de las grandes tradiciones religiosas, insisto, aunque no sea una religión, ¿no? Entonces, el Vedanta afirma que esto es una ilusión, y está el velo de Maya, ¿no? Los egipcios le llaman el velo de Isis. Aquí le llama el mundo del ego, ¿no? En el cristianismo místico igual. Entonces, esto se ha dicho de siempre. La información del curso no es nueva. Lo que es nueva es las palabras que utiliza. Y yo me atrevería a pensar que si ahorita Jesús canalizara una cosa similar al curso, después de hace 50 años, las palabras que utilizaría son otras, aunque el objetivo sea el mismo, ¿no? Entonces, San Ignacio utilizaba su lenguaje en su época de los 1500, ¿no? Aquí le dicta una doctora en psicología que te da un bagaje. Evidentemente, el lenguaje está pensado y es elevado. El curso de milagros no es para alguien analfabeto, no lo va a entender. De por sí al principio no entendemos nada, lo cual es normal, ¿no? Hasta que uno empieza, como en muchas cosas, a ir agarrando la onda de el vocabulario, lo que hay detrás, etcétera, ¿no? Entonces sería encontrar... vamos a hacer un corte, pero la pregunta, ¿qué te parece, Gerardo? Bueno, más bien ya casi estamos por cerrar nuestro programa. Yo creo que te vamos a tener que invitar, pero no sé de dónde te vamos a sacar. Vamos a ver, si no en enero nos vamos a encontrar, porque estará en un viaje largo. Entonces, pues a ver, una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que hay una interioridad con la que contactas? Eso es lo que sería en el curso. ¿Qué es lo que vas a contactar con una interioridad ahí, que es la unicidad? Así es. Entonces, en ese sentido ya dejamos de percibirnos como entes separados y nos percibimos como unidos a la fuente. Esa es la propuesta del curso para donde nos quiere llevar. Desde ahí, ¿no?, estarías en la verdad, pero ya no advertido como una persona metida en un cuerpo, incluso ni siquiera en la visión de alma, que implica todavía separación, que evoluciona hacia la unicidad, etcétera, sino como la unicidad misma. Por lo tanto, la individualidad desaparece, ¿sí? Y eso al ego no le gusta, y al mundo menos. Sí. Oye, Gerardo, si alguna persona quisiera conocer de este tipo de reflexiones, de sistema, de metodología, ¿cómo tendría que hacerlo? ¿Hay alguien a quien dirigirse Claro. o simplemente busco en internet? Exacto, o sea, como aquí no hay proselitismo, ya ahorita la red es una maravilla. Tú buscas ahí, encuentras gente que se graba leyendo la lección y la puedes hacer, o encuentras los ejercicios en internet, etcétera. Un curso como
todas las cosas de espiritualidad profunda implica primero una decisión. Quiero cambiar mi vida hacia X rumbo. Y a partir de eso yo creo que uno va atrayendo, ¿no? O dirían otros, el cosmos te va mandando, como quieras. Vas atrayendo lo que está en esa frecuencia de búsqueda y te va llegando la información. Entonces, si a alguien le interesa o se le abre un campo de posibilidad, vaya a cualquier librería y compre un curso de milagros y empiece a leerlo. Pero si no le entiende, ¿no? Que va a salir con los anexos. Sí, creo que será la próxima edición, no sé exactamente porque no tengo relación o comunicación directa con la Fundación para la Paz Interior, pero los anexos si no se pueden conseguir también después. Lo importante es el curso completo como tal, texto, libro de ejercicios, manual para el maestro. Y eso está en prácticamente todas las librerías, pues, grandes o importantes en la zona metropolitana. Si tuvieran mayor interés, entonces hay grupos de estudio en Guadalajara en distintos lugares, ¿no? Según donde vivas o el día que te venga mejor hacerlo, le llamas, oye, ¿dónde es tal? Además abierto, cualquier llega ahí y ya. O sea, no hay mayor. Unos cobran porque tienen que pagar el lugar, otros es cooperación voluntaria, otros lo hacen porque quieren. O sea, no hay ninguna guía en ese sentido, ¿no? Bueno, pues ya estamos por finalizar, ya al final de nuestro programa. Nos queda un minuto. En un minuto, ¿cómo quisiera cerrar? Bueno, nada más para acabar de contestar, en Facebook creo que se llama Un Curso de Milagros Guadalajara, y entonces ahí hay un cuadro donde están los facilitadores, sus teléfonos y qué día facilitan algún grupo, ¿no? Pero insisto, perfecto, no es un requisito, el requisito es la propia decisión. Y yo terminaría diciendo, bueno, esto es una propuesta, no es la propuesta ni la única propuesta. Es una propuesta que responde, sí, a la gente que está buscando algo más allá de lo que el mundo le ofrece. Y entonces, yo lo que diría es, adelante, todos estamos en ese camino y cada quien vaya escogiendo lo que vaya resonando o sintiendo mayor desde su interior. Para quien quiera continuar la charla con Gerardo Moya, pues el día de mañana los invitamos a nuestra sesión mensual del seminario Espiritualidad sin religión en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, que se ubica en Avenida Maestros y Mariano Bárcena, ahí junto al Michín, por la puerta 3, que sería por Maestros, a partir de las 11 en el Adalberto Navarro Sánchez, es entrada gratuita. Perfecto, y muchas gracias entonces a Marichuy y a Jonás allá en los controles, muy gracias, amables, gracias. Gerardo. Muy bien, por ahí nos vemos, gracias. Hasta luego. Creencias religiosas concluye por hoy. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por laexquisitaignorancia.com.